Bueno, damos gracias a Dios porque nos permite en su gracia y en su misericordia poder alabarle, ¿sí? Y bueno, vamos al mensaje de hoy. Empezamos con el libro de... Habíamos empezado con el libro de Malaquías y bueno, Daniel había estado comentando un poco el contexto del libro. Lo real es que no lo vamos a volver a ver el contexto, pero sí vamos a anunciar algo importante para ver la oración que vamos a estar viendo en esta noche. Un poquito el contexto que quería explicar es que los israelitas que venían del exilio, ¿sí? Empezaban a mirar a su alrededor, y veían que, bueno, ellos, por un lado, servían a Dios, adoraban a Dios, trataban de vivir una vida conforme a lo que Dios quería, querían reconstruir el templo, ¿sí? Traían sacrificios, hacían sacrificios y querían obedecerlo, querían verse ante Dios de buena manera, ¿sí? Pero lo que pasó con los israelitas es que empezaron a ver a su alrededor. No solamente que veían lo que ellos hacían, sino que también empezaron a ver lo que hacían los demás. Mientras que ellos estaban ahí queriendo reconstruir el templo, querer adorar, servir a Dios, ofrecer los sacrificios, todo, en la capital del reino de Asirio, resulta que pasaba todo lo contrario. Los judíos que estaban ahí empezaban a casarse con otras personas que no eran del pueblo de Dios, empezaban a aceptar cosas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Y esto lo empezó a ver el pueblo de Israel. Al empezar a ver esto el pueblo de Israel, empezó a notar que había gente que era impía, pero que era también del mismo pueblo de Dios, ¿sí? Y al comenzar a ver eso, empezaron a hablar, empezaron a criticar. Y bueno, y es un poco el contexto en el cual nos adentramos un poco, que es ver a nuestro alrededor qué es lo que pasa. Y resulta que uno siempre vive analizando su vida, ¿sí? Y medianamente, yo los conozco hace poco a todos, pero medianamente cuando uno se empieza a analizar, empieza a ver que no es tan pecador, o más tranqui sería que no es tan malo, ¿sí? Empieza a ver, bueno, voy a la iglesia todos los fines de semana, trato de servir en alguna actividad, doy mi ofrenda, vivo una vida en mi trabajo, que saben que soy cristiano, y empieza a sacar, por así decirlo, títulos, ¿sí? Viste, como cuando vas a un consultorio y tiene los títulos, los diplomas, todos colgaditos, y es como si fuera nuestra casa, nuestra vida, y empezar a sacar los diplomas y empezar a decir, bueno, tengo mi familia a los pies de Cristo, tengo mis días sirviendo al Señor, sirvo en esta actividad, sirvo en aquella actividad, ofrendo, y empezamos a sacar títulos. Cuando pensaba en eso, pensaba qué lejos o qué cerca estamos de ser religiosos. Porque muchas veces cuando uno escucha la palabra religiosa hasta nos suena medio mal. Pero, ¿qué pasó? El pueblo de Israel acá comenzó a ser religioso. ¿Por qué?
Porque empezó a ver lo que sí hacían y lo que no hacían, y empezó a ver y a compararse con los de afuera y ver qué hacían y qué no hacían, ¿sí? Resulta que ¿cuántas veces nos pasa que claro, vemos afuera y ay, ¿por qué el Señor lo bendice a esta persona, bendice o le da lo bueno a esta persona o no le pasan las cosas malas y sin embargo están tan lejos de Dios? Y yo que estoy en la iglesia, yo que sirvo, yo que esto, yo que lo otro, y empiezo a sacar mis títulos, no me bendice tanto o no veo las cosas buenas que Dios me puede estar dando. Soy la primera persona, o sea, en el podio estoy en primer lugar. Cuando me comparo con otras personas, empiezo a ver cuánto Dios prospera o bendice o le da cosas buenas a otras personas. Y esto es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, ¿sí? Vamos a leer en Malaquías capítulo 2. Yo lo voy a aturdir, no sé si será. Ahí me parece. Capítulo 2, versículo 17 dice: Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Justamente estaba pensando en esto. Bueno, les comento una anécdota que me pasó. Resulta que la vez anterior, que no es una crítica, pero la vez anterior que me tocó también dar un mensaje miércoles, me dio David un versículo. Y esta vez también me dio un versículo. Y resulta que lo comparé a cómo Dios no habla. Resulta que Dios mandó acá a Malaquías a hablar a su pueblo y mandó a una sola persona, y sin embargo no le escuchan. Y ahora Dios me mandó un solo versículo. Estoy yo en querer escuchar a Dios o no querer escucharlo. Bueno, al margen de eso, dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y es como que Malaquías le empieza a decir al pueblo, le dice: ustedes cansaron a Jehová. La verdad que Dios se cansó de ustedes, está harto de ustedes. ¿Por qué? Y dice: ¿en qué le hemos cansado? Y es la manera hipócrita de cada uno de los del pueblo de Israel en querer enfrentar a Dios y preguntarle: ¿qué pasa? ¿En qué te cansé, Señor? Por así decirlo. Y personalmente me pongo en primer lugar cuando por ejemplo digo: ¿cuándo el Señor me va a bendecir? ¿Cuándo el Señor me va a permitir salir de estas pruebas? Poniéndome en el mismo lugar del pueblo de Israel, a Jehová, a Dios, lo he cansado. Muchas veces nos ponemos en esta situación. Y dice, la última parte dice: ¿dónde está el Dios de justicia? Y la verdad que cuando uno piensa en la palabra justicia, si yo voy y quiero preguntarle a alguien acerca de qué le parece o qué piensa que significa la palabra justicia, si yo voy a una persona que está presa y le pregunto a esa persona qué cree que es justicia, y voy a otra persona que un abogado o a una persona que estudió Derecho, ¿quién me va a tener una respuesta más acertada a esa pregunta? El abogado, lo más probable. Y en este sentido, en la palabra de Dios, es como que el pueblo de Israel ya venía narrándole bastantes veces, ¿sí?
¿cómo iban a entender la justicia de Dios si directamente no la veían? Cuando pienso en la justicia de Dios, directamente pienso en nuestra vida. Porque muchas veces vemos que el que miente en su trabajo o que hace cosas que no debería hacer en su trabajo prospera, y digo, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso no es justo. Y realmente muchas veces me pongo en el papel de querer juzgar si es justo o no es justo una situación. Pero Dios nos muestra totalmente lo contrario. Que si es justo o no es justo mi situación frente a Él. Y la verdad es que si yo me pongo a analizar qué es justo, hoy día no estaríamos ninguno de los que estamos acá. ¿Por qué? Ya que quería entrar en la palabra misericordia. La palabra misericordia significa que Dios no nos da lo que realmente merecemos. Por nuestros pecados nos merecemos la muerte. La separación de Dios con nosotros, de un Dios santo con nosotros totalmente pecadores, directamente no podríamos estar cerca de Dios. No podríamos estar en este lugar. Y la palabra de gracia es que Dios me da lo que realmente no me merezco, su salvación, por ejemplo. Entonces, si yo me pongo a pensar qué es justo o qué no es justo, la verdad es que mi salvación, si yo lo analizo con mi propia mentalidad, no es justo. Porque si yo soy pecador, lo correcto es que tenga una consecuencia. ¿Sí? En la gracia y en la misericordia de Dios, cada uno de los que estamos acá, o la mayoría creo, somos salvos. Pero ahora quería también entrar en el margen de la palabra paciencia. La Biblia habla y dice que Dios es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la justicia de Dios va tomada de la mano de la paciencia. Para con cada uno de nosotros fue así. El Señor nos tuvo paciencia. La palabra paciencia significa ponerse debajo de, o soportar bajo presión. Y la verdad es que el Señor, nuestro Dios, nos tuvo paciencia. Vamos a leer Romanos capítulo 9. Versículo 22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? En otra versión dice: de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente para con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. En otra palabra, es lo que Él tuvo con cada uno de nosotros: misericordia y gracia al mismo tiempo. Dice que nosotros éramos el objeto de su ira. Y sin embargo, Él fue justo porque cumplió con la paga del pecado, pero también nos tuvo paciencia, gracia y misericordia. Versículo 23 de Romanos 9 dice: y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. No solamente que nos tuvo misericordia y no nos dio lo que realmente nos merecíamos, sino que tuvo gracia, nos da lo que realmente no merecemos, sino que también eso fue a función para que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Entonces, cuando vamos a Malaquías de nuevo,
Dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decid, ¿en qué le hemos cansado? En que decir, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Bueno, un paréntesis, dice, en los cuales cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Esas eran las palabras de los israelitas. Que el que hace mal, el Señor se complace en las personas que hacen mal. ¿Por qué? Porque ellos veían a los judíos que estaban en Asiria y claro, los prosperaba y ellos veían eso y decían, claro, hacer mal no está tan mal, digamos, porque al fin y al cabo Dios los prospera y los bendice y les da bien. Pero ahora hay unas preguntas que yo me había hecho. Dios es justo para con todos, pero ¿qué si Dios quiere mostrar su compasión de manera más grande que con unas personas que con otras? La verdad es que a los de afuera son tal y cual pecadores como yo lo soy, y Dios mostró su justicia, mostró su gracia, su misericordia y su paciencia para con ellos, como lo mostró para conmigo. Entonces, ¿qué si Dios en su soberana persona decide mostrar mayor compasión al que está afuera que a mí? Entonces, vamos a otro versículo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y acá el apóstol Pablo entendió realmente esto, que no era mirar hacia afuera. Porque si Dios fue misericordioso y tuvo gracia y misericordia para conmigo, tuvo paciencia para conmigo, ¿por qué no lo va a tener para con los demás? Ahora dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo se puso en primer lugar de las personas que realmente no merecían de la gracia y la misericordia de Dios. Y entendió de que la justicia de Dios iba tomado de la paciencia de Dios para que él pudiera realmente ser salvo. Porque ahora vamos a la historia de Pablo. Pablo realmente no era el que siempre estuvo en esta posición, porque en un momento estuvo en la otra posición, en la de afuera, porque él era perseguidor de la iglesia. Realmente hacía cosas muy malas ante el ojo de Dios, y aún así Dios le tuvo misericordia, le tuvo paciencia. Entonces ahí me ponía a pensar y digo, ¿qué es realmente lo que yo necesito para dejar de compararme? ¿Qué es lo que realmente necesito para dejar de ser religioso? Porque es la primera palabra con la primera idea que empecé el mensaje. Es pensar en lo que Dios hizo por mí. En que si cansé a Dios, era por mi pecado. Y que si Él no fue justo como yo pienso que debería ser justo, es porque Él realmente me tuvo compasión. ¿A cuántos de nosotros Dios les tuvo compasión? Y cuando empezamos a compararnos, nos empezamos a comparar con nosotros mismos. ¿Qué éramos realmente hace 5 años atrás? ¿Qué éramos realmente hace 10 años atrás? ¿Hace 20 años atrás? El Señor, si fuera justo como yo pienso que Él debería ser justo cuando yo me comparo con la gente de afuera, ¿qué hubiera pasado con mi vida? En la gracia y en la misericordia de Dios, Él tiene planes perfectos para con cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo quiera criticar a Dios y ser un religioso, debo pensar primeramente en mi vida. Si Dios es justo, ¿cómo lo fue conmigo?
La verdad que el texto, no lo noté, sí lo había notado, pero no en otro papel. El texto que dice que Dios no está atado, no retarda su venida, sino que espera para que todos procedan al arrepentimiento. Realmente eso me tiene que llamar mucho la atención. Porque si hoy estoy acá, si hoy estoy entre hermanos, si hoy tengo una salvación inmensa de la cual por mi propia fuerza no podría haber accedido, es porque Él me tuvo compasión, porque Él fue misericordioso y gracioso conmigo. La verdad que, y como decía al principio, el Señor siempre manda un mensajero. Hoy mandó un solo versículo, pero la verdad que nos dijo un montón, ¿eh? Cuando realmente nos pongamos a sacar títulos, ¿qué título voy a sacar? ¿O qué título voy a comparar con las demás personas que están afuera? Eso es lo que Dios había preparado, o sea, lo que Dios me habló y que yo había preparado. Espero que hayan entendido y que realmente puedan no criticar a Dios. La verdad que la posición que tomó el pueblo de Israel era algo lógica, mirándolo de esa forma, pero esa forma muchas veces la tomamos nosotros también. Vamos a pasar a la siguiente parte de la reunión, que es la de los motivos. Bueno, ahí está.